¿Perfecto atrás? Ok. Hoy vamos a hablar de una palabra interesante que es el poder de la confesión. ¿Cómo se llama? El poder de la confesión. Y yo quiero que le preste un poco de atención a la palabra porque no es fácil. ¿Sí? No es fácil, pero cuando usted la interpreta y la saborea, créame que su vida va a ser diferente. Amén. ¿Ok? Para funcionar en la dinámica de la fe, es de vital importancia conocer la naturaleza de Dios y de su palabra. No existe en la palabra una fe muda, ¿verdad? Siempre la fe va atada ¿a qué? A la palabra. Y vamos a hablar de la palabra en sentido general. Dese cuenta, usted dice, yo tengo fe porque quiero comprar un carro, quiero que me salgan tales negocios. La fe siempre va atada ¿a qué? A la palabra. Mejor dicho, no puede existir fe sin que se materialice o sin que se exprese a través de la palabra. Pues no hay fe entonces sin confesión. Vayamos a lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13. Mire lo hermoso que dice. Creí y por eso ¿qué? Alguien que me diga, creí y por eso ¿qué? Hablé. Creí y por eso hablé. 2 Corintios capítulo 4 versículo 13. Primero tienes que creer para luego ¿qué? Hablar. Porque dice, creí y por eso hablé. Primero tengo que creer, ¿verdad? Y luego ¿qué? Hablar. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Creí en Dios y por tanto hablé. La fe atada a la palabra, al verbo. Y veamos que cuando los apóstoles le decían a Jesús, enséñanos a orar, ayúdanos a tener más fe, ¿verdad? ¿Cómo aumentamos la fe? Ellos veían a Jesús obrar en milagros y le preguntaban, ¿cómo hacemos para aumentar la fe? Pero Jesús no les dio ningún secreto. Jesús no tenía una fórmula mágica, ¿verdad? Jesús solo les enseñó a confesar la ¿qué? La palabra. Eso fue lo que Jesús les enseñó. Él no dijo la fórmula mágica de la fe es tal cosa, no. Él les enseñó a declarar y a confesar la palabra. Eso fue lo que Jesús hizo. Le dijo, si quieren tener fe, háblenle a ese monte y qué, y díganle que qué, que se quite de ahí y se traspasa el corazón del mar. Jesús siempre hablaba declarando la fe. Al paralítico le dijo que levántate y anda. Al hombre la mano seca que extiende tu brazo. Mire, porque esto es un secreto. No hay fe sin confesión. No hay fe sin convicción y confesión. Amén. Claro, Dios es espíritu. Dios no funciona con cosas materiales. Nosotros sí funcionamos con cosas materiales. Si yo le digo al taxista, hágame la carrera, el taxista me dice, págueme. Tiene que ver el dinero, ¿verdad? Constrúyame, arquitecto, este edificio, págueme. Y yo le hago la maqueta.
Pero con Dios no opera así. Porque Dios es un Dios inmaterial. Dios es espíritu. Y para que Dios se pueda mover, no necesitas de los 5 sentidos que tú tienes. Amén. Estoy hablando de materializar algo para mover el corazón del Señor. Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu. Él es espíritu. Pero, y aquí viene el eje central del mensaje, para Dios es tan grande es Dios, que Dios tuvo que incorporarse en algo para que tú lo pudieras conocer. Dios es tan grande que se tuvo que incorporar en algo para que tú lo pudieras conocer. ¿Y cómo así? Sí. Y ahorita lo vamos a ver. La palabra encierra, incorpora todo el pensamiento de una persona. Ayer iba con mi esposa, íbamos bajando el ascensor del 5º al 1er piso y no conocíamos una vecina, pero en esos 5 pisos bajando nos dijo de qué apartamento era. Íbamos a un restaurante y nos sugirió a qué restaurante. Nos dio el teléfono. Ay, qué bonito, qué bonita, qué esto. Y la señora nos describió en 5 pisos su vida. Ahora, la palabra, vamos a imaginar lo que ella habló. La palabra que ella habla, incorpora aquí, la incorpora a ella. Lo que ella habló, las palabras que soltó, incorporaban las características de ella, ¿sí o no? Es decir, nosotros no sabemos quién es la señora si ella no soltara esas palabras. 2, 3 minutos, la conocimos toda completa, tiene una hija, el celular, todo. La conocimos en 2 minutos. Ojo a eso. Quiero que te fijes en la palabra. Cómo la palabra da a conocer. La palabra lleva la naturaleza de las personas. Cuando tú hablas, uno sabe quién es el que habla. Si lleva odio, si lleva rencor, si lleva amor. Y si se describe, la conocemos toda. La palabra lleva todo lo que tú eres. En 1 minuto, tú puedes hablar con alguien y tus palabras van a llevar toda la información de quién tú eres. Entonces, ahora sí, basándonos en eso, podemos decir que Dios, la primera incorporación que Dios hizo para que el hombre pudiera conocerlo, es hacerse palabra. Dios es grande y el hombre es algo pequeño. ¿Cómo puede algo tan grande comunicarse con algo tan pequeño? ¿Y cómo puede darse a conocer? Incorporándose en la palabra. Mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 1. Y estamos hablando de la creación. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Presten atención. ¿Quién era el verbo? ¿Quién era la palabra? Dios. El verbo y la palabra era Dios. Dios se incorporó en la palabra para darse a conocer con el hombre. ¿Y qué decía Dios? Génesis capítulo 1 versículo 3. Y Dios dijo que existía la luz y la luz llegó a existir. En ese momento Dios decía: hágase el mar, y el mar se hacía. Sepárese la luz de las tinieblas, y eso se hacía. ¿Él era qué? La palabra. Él se incorporó en qué? La palabra. Y a través de la palabra creó todo. El verbo
era Dios. Esa fue la primera incorporación que Dios hizo para darse a conocer con el hombre y para poder crear todo. Amén. Para poderlo crear todo. Lo que pasa es que el tema de la fe y el tema de la palabra de la escritura se ha convertido ¿en qué? En una religión. Se ha convertido en una filosofía. Pero Dios y lo que está escrito aquí es Dios mismo. Eso es algo difícil de entender, humanamente posible. Que lo que está escrito aquí es el verbo y es Dios mismo. ¿Se está enredando? Es Dios mismo. Primero se hizo palabra. Primero fue el verbo. Y el verbo era Dios. Y Dios era el verbo. Y a través del verbo, Dios creó todas las cosas. Y se incorporó aquí. Esa fue la primera incorporación de Dios. Y la primera manifestación de Dios que usted ve es esa. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 1, que Dios se hizo el verbo. Y se hizo la palabra de Dios como algo eterno, invariable, viviente y poderoso. Eterno, invariable, viviente y poderoso. Las letras que están aquí es la misma esencia de Dios. El verbo es Él. Amén. Por eso esta palabra es capaz de transformarte, porque si no sería un libro normal. Si las palabras que están aquí no fueran el mismo Dios, nada pasaría en tu vida. Pero es a través de ella que tu vida es transformada, porque ellas son Dios mismo. Amén. Amén. Esa fue la primera incorporación que el Señor hizo. La primera forma de darse a conocer un Dios inmenso, infinito, dándose a conocer como la palabra del verbo. Amén. Dice que cuando Dios dijo sea la luz, esa palabra que Él pronunció fue como la misma luz. Esa palabra viene del hebreo que significa dabar. ¿Qué significa dabar? Dice, se refiere a la palabra que sale de la boca de Dios y se puede traducir igualmente como palabra, cosa o algo. Esto significa que cuando Dios declara que algo ocurra o llegue a existir, esa palabra que Él acaba de decir es exactamente igual a la cosa que está declarando. O sea, en el hebreo, cuando Dios hablaba, era la misma representación de lo que Él hablaba. No sé si me hago entender. O sea, si Él decía, la luz se va a separar de las tinieblas, se va a hacer la hierba produzca fruto, su palabra enseguida era la manifestación de esa realidad. Eso es lo que está diciendo esa palabra hebrea de la raíz, que viene del hebreo, que significa dabar. Que su palabra implicaba materialización. El reflejo de esa palabra era la materialización. Se cumple lo que dice. Se cumple. No digamos que se cumple, porque se cumple es algo humano. Como que yo lo digo y se cumple. No. Cuando Él habla, es el espejo de esa palabra es la realidad. Es algo que va más allá de un cumplimiento. Un hecho. Es algo que tiene vida y materialización inmediata. Inmediata. Eso fue lo que hizo el Señor. El verbo. Mire el verbo cómo cobra vida en el principio de la creación. Amén. Y vamos a ver cómo posteriormente el verbo se incorpora acá. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Oiga, ¿cómo así? Es que por la fe es que tú logras comprender esto. Si tú no eres una persona de fe, no lo vas a comprender. Por la fe es que puedes comprender de que todo lo que existe fue creado por la palabra.
cuando se te ha compartido el evangelio y se te ha compartido la fe, es que tú puedes entender que de la nada tú puedes crear algo. Que algo está ahí o que no lo está, pero tú lo declaras y va a estar. Humanamente hablando, eso es incomprensible. ¿Cómo algo puede cobrar vida y crearse de la nada solo con una declaración? ¿Cómo puedes declarar la sanidad y que venga la sanidad y las células cambien y los tejidos cambien? ¿Cómo puedes declarar que los cielos se abren? ¿Cómo puedes declarar que este año vas a comprar un apartamento cuando no sabes de dónde? Pero si tienes fe lo vas a lograr. Solamente a través de la fe vas a comprender que a pesar de que no haya nada, la palabra puede crear todo. ¿Sí? Ahí vamos bien. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Qué lindo, ¿verdad? De modo que lo visible, todo lo que tú ves, ha sido producido por aquello que tú no puedes ver. Esto va más allá de todo. Si te miras, si yo miro a cada uno, primero estuviste en el corazón y en el pensamiento de Dios antes de que fueses creado en la tierra. Primero Dios se ideó todo y fuiste ese producto de ese plan, de lo invisible, de lo que no se ve, y luego se materializó. Es por eso que debemos como cristianos separar nuestra fe de las circunstancias, nuestra fe de los sentidos, porque los sentidos no tienen nada que ver con la fe. Cuando Moisés vio ese mar, ¿qué le decían sus sentidos? Cuando David vio a ese gigante, ¿qué le decían sus sentidos? Por eso la fe no tiene nada que ver con lo que puedes ver, con lo que puedes escuchar. Y eso es lo primero que hace el enemigo. Hace un corte en tu mente y dice, ya se le maté la fe. Porque solamente cree en lo que puede lograr en sus fuerzas. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Eso es agua y aceite. Ni se pueden mezclar. Porque Dios no necesita que tú veas para que creas. ¿Qué hizo Jeremías cuando Dios lo llamó? Se miró a sí mismo, que soy tartamudo. Y es que acaso necesita Dios. ¿Es que acaso Dios no lo puede sanar? Dios no necesita de eso. La fe no puede obrar cuando hay circunstancias, cuando tú le das importancia a tus sentidos. Ah, no, pero es que tal cosa, yo no creo que yo me gane eso, yo no creo que eso se pueda hacer, es que mira, hay alguien mejor, es que no. Olvídate. Cuando declaras la palabra, ahorita vamos más adelante al eje central. Ese Dabar habita en ti. Ese Dabar habita en ti. ¿Se acuerdan de Dabar? La materialización, el reflejo de la palabra es la realidad. Por la palabra del Señor, dice el Salmo 33:6, fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Mire qué hermoso. Ahora, esa fue la primera incorporación del Señor. Viene una segunda incorporación. ¿Cuándo? Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo, ¿se acuerdan? Que en la creación andaba y por el cual se creaba todo. ¿Se acuerdan? Que creó los cielos, que separó el agua de la tierra, que creó la luz, que creó las tinieblas. Ahora ese verbo que lo creaba todo, dice, ¿qué dice esa palabra? ¿Se hizo qué? Se hizo hombre. Ahora ese poder, esa fuerza, Dios mismo se hizo hombre. ¿En quién? En Jesús. La segunda incorporación.
de Dios fue Jesús. Jesús. Entonces viene el Verbo y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria y la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios, y quien vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Cristo vino como la manifestación humana del Verbo. ¿Sí estamos entendiendo? De la palabra. Por eso cuando Él habla, Él decía: Moisés dijo esto, pero ahora yo les digo esto. Sí está escrito aquí, pero ahora yo les digo esto. Y es la misma fuerza que tiene lo que está escrito a lo que Él habló. La fuerza de la ley, la fuerza de la palabra. Si se dan cuenta que lo que Cristo hablaba era la misma palabra y tiene la misma fuerza de la palabra. Y hoy en día es lo mismo, porque cuando usted toma la palabra, ahí están las palabras de Cristo. Porque es uno solo. Es un poco raro, ¿verdad? Pero es así. Es así. El Verbo ahora estaba escrito, ahora se hizo hombre. Y todo lo que él hablaba equivalía al mismo Verbo, a lo mismo que Dios le entregó a Moisés, a lo mismo que los profetas habían escrito. Amén. Por eso dice: el Verbo se hizo carne. Como esto ahora se mete y se incorpora en una persona. ¿Sí ves? Lo bonito que es la palabra. La incorporación. Esa es la segunda incorporación. Cristo Jesús, el Verbo hecho hombre. Amén. El Verbo se hizo carne. Dice Juan capítulo 6 versículo 63: el Espíritu da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Sabes? Cuando en la creación Dios hablaba, se materializaba a través del poder del Espíritu Santo. Inmediatamente daba, ¿no? Cuando Cristo hablaba, pasaba lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Él escupió sobre la tierra? Hizo 2 bolas y se las incrustó al ciego. Y el ciego vio. La fuerza creadora de Dios eran las palabras del Verbo. Lo mismo que pasó en la creación, ahora en Jesús, operando en milagros, lo mismo. Soltaba la palabra y ¿qué pasaba? Soltaba la confesión y ¿qué pasaba? Se materializaba. Se materializaba. Lo mismo de la creación, ahora con el Verbo hecho hombre. Mis palabras son espíritu, pero son espíritu y dan ¿qué? Vida. Aunque esté muerto Lázaro, mis palabras son espíritu, porque nadie las ve, pero ellas van. Él las soltó, y cuando las suelta, esas palabras van y donde Lázaro, y lo levanta, y Lázaro es resucitado. Mira, alguien me dijo algo cierto. Una persona que Dios la usa mucho
Y él me dijo, tú sabes que todas las cosas en la tierra tienen oídos. Yo le dije, ¿cómo así? Todas tienen oídos. Este muro tiene oídos. Y parece algo como loco, ¿verdad? Este piso tiene oídos. Tú sabes que en Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dijo, enseñorees de lo creado. ¿Qué es enseñorees? Gobiernen lo creado. Eso es para ustedes. ¿Tú sabes qué pasó con el muro de Jericó? ¿Tú sabes por qué se cayó? Porque el Señor les dijo, ¿van a darle cuántas vueltas? ¿Y van qué? A declarar, a sonar trompetas. Y los muros se van a caer. Los muros se van a caer. En el valle de huesos secos, Ezequiel 37, Dios le dice al profeta, profetízale, confiésale al Espíritu y ese valle de seco vivirá. Suelta la palabra y confiesa, le dijo al profeta. Ahora, la tercera incorporación de Cristo. Colosenses capítulo 1 versículo 27. ¿Qué dice? Cristo en mí. ¿Verdad? Cristo en mí, la esperanza de qué? De gloria. O sea, el verbo de la creación. Ahora, en la segunda incorporación, el verbo que se incorporó en Jesús ahora se está incorporando en tu vida. O sea, tú tienes el verbo de Dios. Y cuando tú hablas con fe, aquella raíz dada se materializa. El tema es, ¿lo crees? ¿Lo ignoras? ¿No lo crees? Ya eso es otro problema. Pero de la nada, Dios lo hizo todo. Y hay personas que de la nada hacen muchas cosas. Ahora el verbo que lo creó todo, ahora el verbo que se hizo carne, ¿llegó a ti o no llegó a ti? ¿Tienes el verbo dentro de ti? Responde. ¿Pero has usado el verbo o no has usado el verbo? Yo una vez vi un predicador, lo vi con mis ojos. Vive Jehová, que juzgue mis palabras y miento. Y en un mensaje, en una vigilia, había un señor allá dando vueltas y lleno del Espíritu Santo. Y el hombre dijo, ángeles de Dios, tráiganlo. En fe. Y el hombre venía como guindado de aquí y arrastrando los pies. Y lo trajeron al altar. Yo no vi los ángeles, pero yo vi que algo lo guindó los dos. Lo guindaron de aquí. Cuando tú utilizas la fe en lo sobrenatural, cuando tú eres consciente que en ti habita Jesús, el verbo hecho hombre. Pero como te digo, este mensaje puede que salga de aquí, se te olvidó. Fui a la iglesia y ya chévere, todo estuvo bien. Pero si este mensaje no llega a tu corazón y a tu mente, no puedes vivir en fe. No puedes vivir en fe. Hay personas de fe, hay personas que prefieren más ver para creer, o más ver para creer. El verbo ahora habita en ti. Amén. ¿Qué vas a hacer con el verbo? Pero nos enseñaron que el verbo habita
bolitas arriba. Y ese es el problema. Desde pequeños nos enseñaron que el verbo está arriba. Padre, hay que orarle arriba. Y eso es lo peor, porque el verbo ya habita en ti. Cuando le ores a Dios, si sabes que Dios habita en ti, ora viendo que Él está en ti. Y créeme que cuando uno ora creyendo que Dios está en uno, no se corrige también, porque uno ve sus defectos, pero Dios habita ahí. El que nos justificó. La habitación de Cristo en la tierra eres tú. La habitación del Verbo en la tierra eres tú. Yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque el Señor va a decir: tenías la fe allí, podías hacer todo. ¿Y qué pasó? Vivías pidiéndome, pero el verbo con el que todo se crea en la tierra lo tenías en tu boca. Es difícil comprender esto, pero ¿te acuerdas cuando a Jesús le fueron a cobrar los impuestos? ¿El qué hizo? ¿Te acuerdas una moneda de oro que salió? ¿En la boca de qué? Jesús tuvo que matarse. No estoy diciendo que hay que vivir en un mundo tampoco tan irreal, no. Pero a través de la fe puedes lograr muchas cosas. Y Jesús dijo: vayan al del pez, y en la boca del pez hay una moneda, y con eso páguenle al César. Pero el poder que hay en nuestra boca, yo creo que ese poder no lo usamos ni un 0.1%. Hicimos en la vigilia. ¿Quiénes estuvieron en la vigilia? Bueno, los esperamos a todos. Hicimos una actividad. Aquí hay testigos. En un papel escribe una palabra. Todo el mundo escribió una palabra. La metimos en una bolsa y la revolvimos y hicimos así. Y ahora coja la palabra. Y la gente cogía la palabra. Entonces, a mí, por ejemplo, me salió una palabra que alguien había escrito, pero que yo no sabía. Justo era la palabra que yo necesitaba. Dime si tú no eres un profeta, pero que tú mismo no te has ignorado. Que tú misma no te la crees. Ay, Dios, ¿qué me va a usar si yo soy tan imperfecta y tan imperfecta? Que Dios es un Dios de imperfectos, que vamos muriendo hasta la estatura del varón perfecto. Y mucha gente: ay, amén, esto es lo que yo necesitaba. Steven, ¿verdad, Steven? El Señor te repitió una palabra, y Steven, me acuerdo, no, el Señor esto me lo habló, ya me lo ha hablado y ahora me lo confirma. ¿Cierto, Steven? Y muchos pasaron. Y entonces uno dice: bueno, aquí sí hay profetas. Caramba, profetas hay aquí, gente que Dios usa. Pero en una actividad uno se da cuenta de que hay gente de Dios, pero que ellos no se creen que son de Dios y que Dios los puede usar. Solamente cuando vas al ruedo y tienes fe es que te das cuenta que Dios te usa. Cuando sales al ruedo y ejercitas la fe. Pero si no vas al ruedo, ahí vas a ser un profeta, te vas a morir, y cuando estés arriba dices: Señor, y yo era profeta. Señor, y yo tenía el don de sanidad. No, Señor, ¿en serio? No vas a cuestionar a Dios, pero te vas a dar cuenta que tienes más galardones y dones de lo que tú creías que no tenías. Dios es un Dios de avesados, de valientes. Solo los valientes arrebatan, hacen que el reino de Dios actúe en la tierra. Cuando comenzó Yesmina el ministerio profético, y
cuando Dios comienza a hablar a las personas, uno comienza como con una dicotomía. ¿Será que esto me lo estoy creando yo? ¿O será que esto es de Dios? Como Samuel. Dios lo llamaba y él iba a donde el sacerdote. Tú me llamaste. Elí le decía no. A la tercera vez le dijo: es el Señor el que te llama. Cuando tú te pones al servicio del Señor, Dios comienza a usarte en lo sobrenatural y comienzas a tener discernimiento y saber cuándo hablar, dónde. Solamente, y quizás a ella le daba un poco de temor: ¿será cosas mías o será lo que Dios me muestra? Yo me acuerdo que le dije: suéltala, ¿a ti no te interesa? Suelta lo que el Señor te habló, suéltalo. Suéltalo. Y el ministerio, el Señor fue usando. Pero todo comenzó en un grupo. Cuando tú dices: Señor, aquí tienes a un soldado, úsame, tienes que ser avesado, tienes que atreverte. Pero yo creo que algunos van a morir ya de vejez y arriba te sorprenderán con los regalos que el Señor te dio. Y te va a decir, en la vigilia el Señor hablaba y nos hablaba eso, que estamos cerca al final del tiempo. Eso es una realidad. Aquí no se predica eso para pues, los testigos de Jehová son los que tocan la puerta y dicen: arrepiéntase porque esto va a acabar. Y usted enseguida se alerta. Aquí no se hace eso. Pero sí hay una realidad, y que estamos cerca al final de todo. Así es. Suena feo. Pero cuando eso suceda, por ejemplo, y el Señor nos llame, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué hicimos? Señor, yo comencé y creé una empresa y hice tanto y compré 10 carros, una finca. Pero yo no te estoy diciendo eso. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones? Mi hijo murió para darte tesoros. ¿Qué hiciste con ese tesoro? ¿Qué fue lo que hiciste con ese tesoro? Ah, Señor, pero no hice nada. No hice nada. No estoy diciendo en ningún momento que hay que dejarlo todo por seguir a Cristo, no. Tú puedes seguir con tus sueños, con tu empresa, con tus carros, con tu finca, con todo, porque el Señor quiere verte prosperado también. Pero que no te olvides de quién te lo dio, de los dones que te dio, de la elocuencia para predicar que te dio. No te olvides que Él murió en una cruz para que tú estuvieras bien. Y vuelvo y lo repito, hay veces que la bendición de Dios es la que más nos aparta del Señor. Sí, el Señor te concedió ese negocio. Ahora que tienes ese negocio, no voy para la iglesia hoy. Yo estoy muy cansado. Cansado porque le pediste al Señor que te diera ese trabajo y ahora le dices: estoy cansado. Si no eres fiel en lo poco, en lo mucho, no te pondrá el Señor. Así dice la palabra. Entonces, la tercera incorporación, y con esto termino, es que Cristo vino a habitar en ti. El verbo de Dios está en ti. Declara esa empresa, declara ese trabajo, declara que las bendiciones de Dios te perseguirán. Declara, comienza a declarar, comienza a tener fe. Pero si no tienes fe, ignoras que el verbo está dentro de ti. Yo creo que eso es una renuncia tácita a Cristo. Si tu padre te da un carro lujoso,
tienes ahí archivado, guardado, que se llene de polvo, que se oxide. ¿De qué sirve? Nada. Es hora que comience a ejercitar la fe. Y esta iglesia se trata de eso. Mira, aquí predicamos del Espíritu de Dios. Y no es que prediquemos solo de Él, no. Predicamos del Padre y del Hijo. Pero el Hijo se fue y dijo, les dejo un ayudador. Y aquí le enseñamos a las personas que el ayudador está al lado tuyo. Y está dentro tuyo. Daniela no vino, ¿verdad? Está con los niños. La gente recibiendo el Espíritu Santo de la iglesia. Andrés, en un ayuno recibe el don de lenguas y comienza Andrés a orar y a orar. ¿Es así, Andrés? Daniela, viene otra chica y comencé y recibí. ¿Y esto qué es? Y estoy asustada. Cuando el poder de Dios cae, algunos se preguntan, oye, ¿y ese hermano por qué se cae tanto? Don Carlos es un hombre sensible al Espíritu Santo. ¿Sabes? De corazón te lo digo, a mí me preocupa cuando él no cae. Y que no caiga, me preocupo. De verdad, delante del Señor se lo digo. Pero mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, que hable en lenguas, que caiga el uno, que mientras Él haga aquí la obra y Él te llene, y llene tu vida, eso es lo que queremos. Aquí no se trata de, aquí nadie está haciendo algo humano, nadie se está cayendo humanamente, se caen bajo la presencia del Señor. Amén. Se caen bajo la presencia. Y no vamos a dejar de insistir hasta que la tercera incorporación de Cristo habite en tu ser. Amén. Y a pesar de que el mensaje te lo repita y te lo repite hasta que todos, y el que tiene al Espíritu de Dios, sea lleno completamente. Amén. No sé, no puedes ser el último en la cola. Eso es lo único que te digo. Ya la gente está llenándose, ya la gente ya comienza con manifestación, ya la gente está recibiendo. Pregunta, ¿y qué está pasando conmigo? O bueno, si ya lo tienes, pídele a Dios que te llene. Pero la tercera incorporación, Cristo vino a la tierra, no solamente para darte una salvación en los cielos, sino para Él habitar e incorporarse. El Verbo se ha incorporado en tu ser. ¿Te espera el cielo? Sí. Pero pregúntate si la tercera incorporación de Cristo, cuando habla de la tercera incorporación, es Cristo en mí. Si Cristo habita en ti, el Verbo opera a través de ti. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor.